Hola, hoy revisaremos el tema de ácidos y bases para el examen de acceso a la universidad. Primera pregunta. Se dice que una persona tiene acidez estomacal cuando tiene exceso de iones hidrógeno, esto en el estómago. Una forma de reducir temporalmente la concentración de estos iones es tomando un antiácido. Si ninguna de las siguientes sustancias son dañinas para la salud, ¿cuál podría usarse como antiácido? Y aquí tenemos las opciones. Solamente uno, solamente 2, solamente 3, uno y 2 o uno, 2 y 3. Cuando ingerimos carbonato de calcio, este va a reaccionar con el ácido clorhídrico para formar lo que es el CO2 más agua. De esta manera, CaCO3 más ácido clorhídrico del estómago va a producir agua más CO2 y más una sal que va a ser de cloruro de calcio, Cl2Ca. Todas estas sustancias son inofensivas. El cloruro de calcio es una sal neutra y el CO2 es un gas que se puede expulsar y no causa ningún daño si está en bajas concentraciones. Veamos qué es lo que ocurre con el bicarbonato de sodio. Con el bicarbonato de sodio, cuando se encuentra con ácido clorhídrico del estómago, también va a producir agua, va a producir CO2 y va a producir una sal, que es el cloruro de sodio. Ahora, todas estas sustancias son inofensivas para el ser humano. Si el CO2 está en bajas cantidades, en bajas concentraciones, puede expulsarse del estómago sin ningún problema. Y finalmente, el hidróxido de magnesio, MgOH2. Cuando reacciona con el ácido clorhídrico, va a neutralizar al ácido clorhídrico, dando agua más cloruro de magnesio. Y el cloruro de magnesio también es una sal neutra y es inofensiva. Entonces podemos utilizar los tres antiácidos o las tres sustancias para contrarrestar la acidez del estómago. Y podríamos decir, o mejor dicho, podemos afirmar, que las tres sustancias se pueden usar sin ningún problema para contrarrestar la acidez estomacal. Veamos otro problema. Indica las bases conjugadas de las especies químicas H2S y HCO3. Aquí le falta un signo negativo para decir que es un ion. En este caso sería un anión. Entonces tenemos el sulfuro de hidrógeno y el anión bicarbonato, y estos van a estar en solución acuosa respectivamente. Lo que tenemos que ver, lo que tenemos que buscar es cuál es la base conjugada de estas especies químicas. Si el sulfuro de hidrógeno lo disolvemos en agua, este se va a ionizar. Como es un ácido, un hidrógeno de este ácido va a ir a unirse al agua y va a formar el ion H3O positivo, el ion hidróneo, más va a quedarme HS negativo, es decir, un anión. En esta reacción, el ácido es el sulfuro de hidrógeno y su base conjugada será esta de acá, el anión bisulfuro. ¿Por qué? Porque este anión bisulfuro es capaz de quitarle un hidrógeno al ion hidróneo o también al agua y convertirse de nuevo en sulfuro de hidrógeno. Esta sería nuestra base conjugada. De ahí ya podemos seleccionar de todas estas opciones cuál sería la correcta. En este caso sería la B. No necesitamos hacer con el ion bicarbonato, porque ya no hay más opciones que tengan al bisulfuro como base conjugada. Sin embargo, haciendo con el bicarbonato sería HCO3 negativo más agua, y esto va a producir el ion hidróneo positivo más el ion carbonato, que es negativo, al cual le van a faltar dos hidrógenos, que corresponde con la respuesta que estamos viendo aquí. Veamos otra pregunta de estas. De las siguientes especies, ácido nítrico, acá tenemos un anión que es el fosfato, acá tenemos de nuevo el bicarbonato, indique con verdadero o falso las siguientes proposiciones. 1. Todas las especies son ácidos. Veamos si es cierto. Aquí tenemos el ácido nítrico. Tiene un hidrógeno que puede donar. Entonces este de aquí es un ácido. Y acá tenemos también
al ion bicarbonato. También tiene un hidrógeno que puede donar, entonces es un ácido. Y este no tiene ningún hidrógeno que pueda donar. Este de aquí no es un ácido. Por lo tanto, 1 es falsa. Todas las especies no son ácidos. Solamente tenemos 2 especies que pueden ser ácidas. 2. Solo hay una base. Si este es ácido, este puede absorber o puede aceptar un hidrógeno y por lo tanto se forma una base. El ácido nítrico ya está lleno, ya tiene sus hidrógenos completos y no se comporta como una base. Sin embargo, el ion bicarbonato tiene espacio para aceptar un hidrógeno más y entonces este se va a comportar como base. Y vamos a tener que 2 sustancias aquí o 2 especies se comportan como base. Y aquí nos dice solamente hay una base. Esto también es falso. Habría 2 bases, aunque este se comporta como ácido y como base. Y aquí nos dice que existe una sustancia que es anfiprótica. Anfiprótica quiere decir que se comporta tanto como ácido como también se comporta como base. Y esto es verdadero. Entonces la respuesta sería falso, falso, verdadero. Veamos otra pregunta. Determine la proposición falsa sobre las propiedades generales de los ácidos. Entonces aquí tenemos que ver qué es falso sobre los ácidos. 1. Los ácidos tienen un sabor agrio. Esto es verdadero. Los ácidos tienen sabor agrio y las bases tienen un sabor amargo. Los ácidos desplazan oxígeno de los metales activos. Esto es falso, porque cuando tenemos un ácido con un metal, por ejemplo, si tenemos el aluminio y lo combinamos con un ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico, lo que vamos a obtener es que el aluminio desplaza al hidrógeno del ácido, formando una sal. En este caso, va a ser el cloruro de aluminio y va a desprenderse hidrógeno y esto se desprende como un gas. Entonces es falso que se desprende oxígeno. Ojo, hay ácidos que van a tener oxígenos como los ácidos oxácidos y ácidos que no van a tener oxígeno como el ácido clorhídrico. Y en este caso, en ninguno de los casos va a desprender oxígeno la reacción entre un ácido y un metal. Los ácidos desplazan dióxido de carbono de los carbonatos. Esto es verdadero. Si tenemos un carbonato, por ejemplo, el bicarbonato o el carbonato de sodio, y esto lo hacemos reaccionar como un ácido, lo que vamos a obtener es que va a formarse CO2, agua, y va a formarse una sal, en este caso cloruro de sodio. Entonces, los ácidos desplazan CO2, ya sea de los carbonatos o bicarbonatos, y esto es verdadero. Los ácidos presentan reacciones de neutralización con las bases, también es verdadero. Una base, por ejemplo, el NaOH, al reaccionar con un ácido, de nuevo el ácido clorhídrico, lo que va a hacer es neutralizarse este grupo OH con este grupo, con este protón, y va a formarme H2O, que es agua, más la sal correspondiente, que sería una sal neutra. Y finalmente, cuando agregamos un ácido al agua, este aumenta el pH del agua. Veamos si es cierto. Tenemos agua en un vaso y a esto le vamos a agregar ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico. Cuando el agua está sin ácido, se supone que tiene un pH de 7, que es neutro, o puede estar en un pH cercano al 7. Sin embargo, al agregarle ácido, lo que hacemos es incrementar la cantidad de iones hidrógeno disueltos en el agua. Al incrementar la cantidad de iones hidrógeno, lo que hacemos es incrementar la concentración de iones hidrógeno disuelto en el agua. Esto hace que el pH del agua disminuya. Al disminuir el pH, lo que vamos a obtener es que el pOH va a aumentar. Mientras disminuye el pOH del agua aumenta. Y contrario, si aumenta el pOH del agua, si disminuye el pOH del agua, aumenta el pH del agua, es decir, se vuelve menos ácida. Y esto también es verdadero. Entonces lo único que es falso es la 2. Los ácidos no forman o no desplazan oxígeno de los metales activos. Y veamos la última pregunta. Señale cuál de los siguientes ácidos es el más fuerte. En este caso, en lo que nos tenemos que fijar es el valor
al cual está elevado 10. Mientras más cercano sea a 0 este exponente, mayor será el valor de la constante de acidez. Por ejemplo, aquí tenemos 0. Este es 1, 2, 3. Este es menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cuál es mayor entre 2 y 3? Menos 2 y menos 3. Menos 2 es mayor a menos 3 porque se encuentra más cercano al 0. Y menos 1 es mayor a menos 3 porque se encuentra más cercano a 0. Y 1 será mayor a menos 1 porque pasa del 0. Es decir, tenemos que fijarnos entonces no en el mayor número o en el mayor exponente al cual está elevado 10, sino en el menor exponente al cual está elevado 10 para afirmar que es un número mayor. Por ejemplo, aquí el menor de todos los números o de todas las constantes de acidez es esta de aquí, porque tenemos al 10 elevado a la menos 10. Entonces, ¿cuál será el que tenga la mayor constante de acidez? Es decir, el valor más alto de acidez de todo este grupo. Será el que esté elevado al menor valor, es decir, menos 4. Y esta sería nuestra respuesta correcta. El ácido más fuerte es el ácido clorhídrico, precisamente porque su constante de acidez es la mayor. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, 10 elevado al mismo exponente? ¿Cómo sabemos cuál es mayor o cuál es menor? En este caso tenemos 1 y 2 y tenemos constantes de acidez para estos dos ácidos. La una es de 1,8 por 10 a la menos 5 y la otra es de 6,5 por 10 a la menos 5. En este caso debemos fijarnos en la parte decimal y ver cuál es el mayor. En este caso, 1,8 es menor que 6,5. Por lo tanto, este ácido, el ácido 2, va a ser mayor o va a ser más fuerte que el ácido 1. Este es el ácido acético y este es el ácido benzoico. Entonces, el ácido benzoico va a tener una mayor acidez que el ácido acético. Y esa es la manera de resolver los problemas para los exámenes de ingreso a la UNE. Veremos más ejemplos, más ejercicios en siguientes videos.